Estamos hablando de que aquí hablamos de márgenes de beneficio muy pequeños, nos movemos por volumen. Claro. Y cualquier variación error de 0,5 lo que sea te puede salir muy caro, te puede salir excesivamente caro. Al aceite no le pasa como el vino, que mejora con el tiempo. El aceite al revés, ¿no? Al revés, en el aceite, a como está hoy, que está a 5,15 €, pues fíjate, hace 15 días estaba a 7 €. Entonces, pues a ti te merece la pena en este caso haber sacrificado un punto y medio, pero tu aceite la has vendido 2 € más caro. Desde que, digamos, no entra la aceituna hasta que sale el chorrito de aceite, por así decirlo, aproximadamente suelen ser unas 2 horas. Nosotros estamos aquí preparados para casi molturar 1 millón de kilos diarios de aceituna. 1 millón de kilos de aceituna al día, a las 24 horas. A las 24 horas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más allá del oro. Hoy estamos en la almazara de Antonio Cano Hijos, una de las mejores, si no por decir la mejor almazara de España, donde producen el mejor aceite que hemos probado nunca. Bueno, Antonio, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos encantados de que hayas querido participar. Para quien no te conozca, explícanos un poco quién eres, cómo has empezado, qué estudios tienes. Yo ya sé que eres tercera generación de una almazara muy importante, así que introdúcete. Bueno, pues mi nombre es Antonio Cano, somos ya, junto con mi hermana, la tercera generación que estamos al frente del negocio y nada, pues yo empecé desde muy pequeño a estar relacionado con el negocio y después de finalizar mis estudios, que hice un grado superior de gestión y administración de empresas agropecuarias, pues me introduje, digamos, en la carrera de agrónomo, que no finalicé, pero bueno, la carrera de la vida y del trabajo, que se aprende bastante más que con los libros. Nos pusimos al frente ya ahora unos 5 años o así y nada, no paramos de aprender, joder, perdón. No, los problemas del directo. Sí, no. Has dicho tercera generación de familiar. ¿Cómo empezó todo, más o menos? Bueno, pues en el año 68, mi abuelo, nosotros ya somos ya la quinta generación que estamos relacionados con el tema de la fabricación de harina de trigo, y vino por aquí por la zona, porque también tenía el ganado y demás, vino a comprar, no sé si fueron unos becerros o algo así, y vio estas instalaciones que estaban en desuso. Entonces, junto con mi abuela y sus 4 hijos, decidieron mudarse aquí. Como su negocio que él conocía era el tema de la fabricación de harina de trigo, pues las instalaciones de la harina las puso en funcionamiento y arrendó la parte de molino de aceituna. Hasta que él, al cabo de los 2 años, cosas así, ya vio cómo funcionaba el negocio y vio que era pues un negocio rentable y se aventuró a la molturación. Todo empezó con la harina. Sí. Tus abuelos se mudaron aquí, que es la casa que nos has enseñado antes. Correcto. Y a los 2 años se dio cuenta que también era buen negocio el aceite, dejó de arrendarlo y empezó él se puso él al frente del negocio y nada, pues fue la verdad que bastante bien. Era un hombre de negocio, un hombre que se desenvolvía muy bien en ese ambiente y pues... Antes nos has explicado también que tiene la fábrica, bueno, la almazara tiene como 2 niveles por un tema de ahorrar costes, o sea que en su época ya era una persona sostenible. Sí, no, y era totalmente un visionario porque, claro, por tema de ahorro de energía y demás, pues lo puso en un primer piso, la maquinaria, y por la propia gravedad, pues la masa, aceite y demás, pues no precisaba de bombas. Claro. Ahora ya por los volúmenes que nos movemos, pues sí, precisa de bombas para que ese volumen pueda funcionar. Funcionar. Porque para los que no tenemos ni idea de todo esto, ¿puedes explicar, más o menos sin tener muchos detalles técnicos, cómo es el proceso desde que te llega la aceituna a que sale el aceite? Pues lo primero de todo es quitarle las impurezas que traiga, porque, bueno, si viene del campo, pues, evidentemente trae piedras, trae hojas, ramas, de todo, claro. Entonces se procede a limpiar la aceituna. Es de decir que todo el tiempo que esté en contacto, o bien el aceite o bien la aceituna con agua, se oxida y se degrada. Entonces ese tiempo de limpieza, desde que se produce hasta que se moltura, debe de ser el menor tiempo posible.
Entonces, una vez de que ya tenemos esa aceituna limpia y lavada, se pasa a fábrica. Según la calidad, según la variedad que sea, pues lo vamos separando y según si es ecológico o convencional, ¿vale? El proceso no es más que como antiguamente se hacía, son procedimientos mecánicos, pero sí es verdad que se ha modernizado mucho y la maquinaria de hoy en día nos permite extraer a esa masa bastante más aceite que antes por la simple presión que se ejercía, ¿no? La aceituna, ya una vez que la tenemos limpia y clasificada, pues se moltura, que no es más que como pueda cualquiera en casa triturar con una Thermomix, sí, una Turmix, lo que sea, sí, o demás. Se pasa a fábrica, que a una máquina que se llama batidora, que lo que hace es batir esa masa para que las partículas de aceite que contiene la aceituna, pues esas pequeñas partículas se vayan juntando y haciendo gotitas, y cuando las metamos en las centrífugas, pues las centrífugas horizontales, puedan extraer mejor el aceite. En ese proceso de batido, pues siempre se procura que no exceda los 27 grados ni tampoco pase de 1 hora y media de batido, porque, como he comentado antes, todo lo que esté en contacto con tanto el oxígeno como en el agua nos hace que se oxide y se degrade el aceite. Entonces, eso es fundamental para mantener... Entonces, la aceituna la trituráis entera, con hueso y todo, con hueso y con todo. Se hace la masa y de ahí sale un hilillo de aceite, ¿no? Correcto, bueno, ahí sale el aceite junto con el agua. Vale. Una vez de que ya tenemos extraído el líquido por un lado y el sólido por otro, las centrífugas horizontales lo que hace es separar líquido de sólido. Lo tenemos que pasar a las centrífugas verticales, que no es más que por centrifugación y diferencia de densidad, el aceite nos lo va a echar al centro, que es menos denso que el agua, y el agua hacia el exterior. Y siempre también nos va a quitar una poca de partícula en suspensión, claro, que haya podido quedar. Y una vez de que ya sale el aceite de ahí, es apto para consumo. Ya, como he comentado antes, todo procedimiento mecánico, aquí no hay nada químico, y como se hacía antiguamente, pero evidentemente ahora con mucha mayor calidad, porque antes se acumulaba la aceituna, se hacían montones, no se morían en el día, y se cogía siempre mucho más madura. La aceituna verde prácticamente no, vale, hasta que no estuviera negra no se cogía. Entonces, ya cuando se separa el agua del aceite, se consigue el oro líquido. Correcto. ¿No? ¿Por qué crees que se le llama oro líquido y qué hacéis aquí tan bueno o tan bien para que el aceite que tenéis aquí, que te digo, porque nosotros lo compramos, sea tan bueno y sea tan excelente? ¿Qué es lo que hacéis que sea ese color tan verde, tan bueno, con ese sabor tan intenso? ¿Cómo lo conseguís? Bueno, lo fundamental y principal es tener una buena materia prima. Sin una buena materia prima, milagros no... Claro, milagros a Lourdes. Aquí no existe. Sí, ya. Entonces, procuramos que para nuestros aceites embotellados pues sea una aceituna que no haya alcanzado la madurez total, sino que esté en torno a un 70% verde, y el otro 30% entre madura y entreverada, que se le llama, que es cuando tiene un color morado, tiene que partes todavía que está verde y demás. Porque es un aceite que es mucho más rico en polifenoles, mucho más rico en aroma, en sabor, te amarga un poquito, tienes un poquito de picor también. Es verdad que de cara de despeñaperros para arriba o de cara al extranjero, a esos aceites no suelen gustar tanto porque son un poquito más fuertes, tienen un poquito más carácter, pero como por suerte... Quizás porque no estamos acostumbrados. Correcto. Nos falta un poco de conocer más tu producto. Y de educación del paladar. Sí, es verdad que una vez de que ya lo pruebas y de que, bueno, te acostumbras un poquito a ese picorcito, esa astringencia que te deja en la boca y demás, pues no, o sea, no es un picor desagradable, sino ese puntito, ese que lo hace que... Como el jamón bueno. Correcto, que te deja ese... Sí, que pica un poco la garganta. Correcto. Sí. Pues lo mismo. Y entonces, en un mundo tan sostenible y tan ecológico y tal, ¿cómo lo hacéis? Porque yo sé que tenéis una gama de aceite ecológico. ¿Qué procesos tenéis aquí para que se considere ecológico? ¿O cómo se hace para que el aceite sea ecológico y que todo sea mucho más sostenible para preservar el futuro de los olivos, de la aceituna y de almazaras como la vuestra? Claro. Bueno, mira, más o menos te pongo en contexto. Nosotros llevamos trabajando con el ecológico desde hace, pues, no sabría decirte los años, pero muchísimos años. No existían certificadoras en España. Fuisteis los primeros, vaya. Correcto, porque de hecho es que no había ni certificadora en España.
nos certificaba una empresa alemana. Entonces, eso viene desde el campo. O sea, el agricultor pues decide de que pues, quiere poner su olivar en ecológico, tienen que pasar una serie de años desde que lo pasa a ecológico, o sea, desde que está en convencional y pasa a ecológico por el tema de los residuos que Claro. perduran en el tiempo. Esto tiene que quedar como limpio todo. Correcto, son ¿Vale? 3 años de proceso desde que tú pasas de convencional a ecológico. Una vez de que han pasado esos 3 años, la certificadora que el cliente estime oportuna, pues va, le coge muestra de fruto, le coge muestra de tierra, le coge muestra de hojas y se analizan. En el aceite la contaminación es algo que tenemos que tener con mucho cuidado porque se mide en partes por millón. Entonces, una pequeña parte de aceituna o de aceite que entre en contacto con ese aceite o aceituna ecológica nos puede echar a perder una partida grande y estamos hablando de unos 50 a 70 céntimos de diferencia de precio de uno a otro. Eso es mucho para... Eso es ¿Sí? muchísimo. Vale. Eso estamos hablando de que aquí hablamos de márgenes de beneficio muy pequeños, nos movemos por volumen. Claro. Y cualquier variación error de 0,5 de lo que sea te descalibra puede todo. salir muy caro, te puede salir excesivamente caro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso nosotros, desde la máquina que limpia la aceituna, la que las muele, tuberías por las que pasa, bombas por las que se cargan desde el depósito al camión, va totalmente diferenciado ecológico de convencional. O sea, tenéis como una línea de extracción dedicada únicamente al aceite ecológico. Incluso las tolvas que almacenan las aceitunas, va todo totalmente separado. Muy bien. En un mundo tan tradicional como es la agricultura y todo esto, ¿cómo os ha afectado la innovación y la tecnología a vuestro sector? Porque claro, yo me he pasado por aquí y aquí hay unas máquinas que hace 60 años no existían. Claro, lo que pasa que por una parte es bueno y por otra parte no lo es tanto. ¿Por qué? Porque ya nos estamos moviendo en unos volúmenes de aceitunas muy grandes en un corto periodo de tiempo, ¿no? Antes pues se empezaba para el Puente de la Purísima normalmente las aceitunas y llegaban hasta Semana Santa. Ahora lo normal es que a final de septiembre, principio de octubre, empecemos ya a recepcionar aceitunas de la zona de Jerez y bueno, que también llega hasta... ¿Y por qué se ha hecho ahora esto? ¿Por qué se recoge antes la aceituna? Porque la gente opta también un poquito por la calidad, se paga también un poquito de sobreprecio en aceite un poquito más temprano. El mercado, pues, quieras que no, pues, va variando y hay veces que conviene sacrificar, digamos, un punto de rendimiento por vender el aceite antes, claro, porque el mercado, por ejemplo, va a la baja y te interesa sacrificar ese punto porque en vez de vender el aceite a como está hoy, que está a 5,15 €, pues fíjate, hace 15 días estaba a 7 €. Entonces, pues a ti te merece la pena en este caso haber sacrificado un punto y medio, pero tu aceite lo has vendido 2 € más caro. Aparte, le quitas la carga al olivo mucho antes, lo haces que descanse para el año siguiente más y hay gente pues que sopesa esas ventajas frente al coger y entonces decide venderlo antes y que no esperar a que... Correcto. Porque es verdad, bueno, imagino que ya no, pero ya los árboles ya no se varean a mano como antes. Hay zonas que no se pueden mecanizar, por ejemplo, la zona en la que estamos, de la subbética cordobesa, que son terrenos muy quebrados, mucha pendiente, son parcelas pequeñas, normalmente familiares, que no permiten una mecanización más del olivar, o sea, ya lo tienen puesto a un pie, están en un marco más o menos apretado, pero más de eso no puedes. Tú no puedes poner un superintensivo por la pendiente que tienes y por prácticamente el volumen de tierra o de aceitunas que vas a recolectar. Por superintensivo te refieres a esto que hay ahora, que es que montar los olivos como si fuera un arbusto, ¿no? En seto, correcto. Que no antes, que son olivos rollo centenarios, que están muy separados y hay que hacerlo manual, sino que ahora está el superintensivo, que es como un arbusto y pasa como una máquina y lo recoge, ¿no? Correcto. Vale. Por eso hablábamos antes de que se recogen muchísima aceituna en un corto periodo de tiempo. Y mucha cantidad. Y mucha más cantidad que con los otros tipos con el otro tipo de olivo. Totalmente. ¿Y la calidad es la misma? No. ¿Cuál es mejor?
Normalmente el aceite no es por la forma de plantarlo, sino por la variedad en sí, porque hay variedades que no aceptan ponerla en seto, porque no soportan la paliza que le da la máquina para recolectarla, o se van de vigor de masa foliar, entonces necesita una poda muy excesiva, o no se comportan bien en ese tipo de ambientes, ¿no? Entonces, aceite de por ejemplo, una aceituna picuda, como podemos tener por aquí, o de una aceituna marteña, o pajarera, que es una variedad endémica de aquí, siempre van a salir más buenos que un aceite alberquino, porque es lo que normalmente se pone en olivar en seto. Porque los aceites alberquinos son aceites más dulces, aceites que se degradan mucho más rápido que, por ejemplo, un picual. Un picual tú lo consumes de un año para otro y ha perdido un poco de propiedad, ¿no? Ya no pica tanto, ya no tiene ese verdor, ya no amarga, pero un aceite alberquino a los 6 meses ya se te está perdiendo a una velocidad muy rápido, se te enrancia, entonces al aceite no le pasa como el vino, que mejora con el tiempo. El aceite al revés, ¿no? Al revés, entonces pues esa es digamos la contra que tiene, ¿no? El olivar en seto. Entonces, tú dices que ha traído cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas es que la producción empieza mucho antes, ¿no? Septiembre en vez de en el Puente de la Purísima. Pero entonces, eso es a nivel de campo. Y a nivel de aquí, las máquinas no son las mismas, pero claro, podéis producir mucho más. Todo eso os ha beneficiado mucho, entonces. Sí, pero lo que pasa con esto es que se te viene una aluvión en cuestión de 15 días de aceitunas que tú tienes que estar preparado. Se te hace cuello de botella, ¿no? Tú tienes que estar preparado para molerla, entonces tienes que estar sobredimensionado para lo que es la realidad. O trabajar 24 horas como estáis trabajando ahora. Sí, pero aún así no trabajando podéis. 24 horas hay veces que no da abasto, porque nosotros estamos aquí preparados para casi molturar 1 millón de kilos diarios de aceituna. 1 millón de kilos de aceituna al día, a las 24 horas. A las 24 horas. No llegamos, estamos en 900.000 kilos, 900 y algo. 1 millón, pero vamos, sí. Aproximadamente 1 millón. Pero aún así hay momentos puntuales que no entran más de ese millón. Entonces... ¿Y qué hacéis? ¿Un Saturno en la puerta? Pues no, pues lo priorizamos calidad. Pues claro. Hay zonas, pues por tradición, porque no juntan, digamos, volumen para mandar un camión diario, pues que nos vienen aceitunas que son de varios días. Porque si hacéis 1 millón de kilos al día, bueno, estáis preparados para hacer 1 millón de kilos al día, ¿cuántos kilos hacéis en un año? O sea, no, perdón, ¿cuántos kilos de aceituna tratáis? Bueno, pues como te decía, depende de la cosecha como venga. Eso, como dependemos de algo que es ajeno a nosotros, que es la climatología, pues hay cosechas que son más largas, otras más cortas. Por ejemplo, la del año pasado, que fue una cosecha muy corta, que fue nefasta, no se recordaba una tan mala desde el 92, nos fuimos a 22 millones de kilos. Un año que haya una cosecha, pues nos vamos al doble o incluso más. Al doble son 44 kilos. 44, 45 millones. Millones de kilos. Y de esos millones de kilos, ¿cuántos litros de aceite sacáis? Ponle más o menos de media, en torno entre un 15%, un 20%, dependiendo también de la climatología y de cómo haya evolucionado el fruto, es aceite. Nos vamos a unos 7, 8 millones de kilos de aceite al año. Vale. Un año como por ejemplo el pasado, pues nos iremos a 4 y pico. Y las diferencias entre aceite, vosotros, hasta donde yo sé, tenéis el virgen extra, el ecológico y el sin filtrar. Sí, pero dentro de la gama, digamos, de calidades de aceite tenemos desde más superior, digamos, hasta más básico, el más inferior, el más malo, por así decirlo, el aceite de oliva virgen extra, que es solamente mediante procedimientos mecánicos se le somete a un panel cata que está compuesto normalmente por 10 catadores y no debe de tener ningún defecto. Si no, no sería virgen extra, sería virgen. Un aceite virgen no quiere decir que sea malo, sino que tiene un ligero defecto, bien porque la aceituna sea muy madura, pues no tenga olor o tenga en el sabor pues que no sea totalmente redondo. Un defectillo que le hace que no sea que le hace perfecto. Que no sea top, digamos. Vale. Luego tenemos el aceite de oliva
estamos el virgen extra, el virgen, aceite de oliva lampante, que es una aceituna o bien que sea helado, aceituna que ya viene muy madura, o viene del suelo. Ya son defectos gordos que no, ese aceite como tal no se puede ni comercializar ni consumir, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve? Pues ese aceite se somete a un proceso que se le quita el aroma y se le quita el sabor, se le añade una pequeña porción de aceite de oliva virgen extra y es el que venden normalmente como oliva intenso, oliva suave. Pasa igual con el aceite, digamos, el aceite de oliva, aceite de oliva, no, ni virgen extra ni virgen, oliva. El subproducto que nosotros producimos, el desecho que producimos en fábrica, que es el orujo, que es la masa que ya se le ha extraído el hueso, se le ha extraído el aceite que se le podían extraer por procedimientos mecánicos, se produce un procedimiento químico que se le echa etanol, se le extrae pues un tanto por ciento. Lo poco que le queda, ¿no? Correcto, no el 100%, porque el 100% es imposible, pero sí gran parte de ese aceite que contiene la masa se extrae y se hace el mismo procedimiento. Se quita, se refina, que se llama, se le quita el olor que tenga, el sabor, y se le añade una pequeña parte de... Pero ya estamos hablando de procedimientos químicos. Que aquí no entráis vosotros. Ahí todo no mecánico. entramos nosotros. Aquí mecánico es trituradora, batidora... Correcto. Y ya luego eso lo lleváis a otro sitio y lo hacen químicamente, sacan lo poquito que queda de vuestros residuos, esa gente lo trata y saca un aceite que es otro tipo de aceite que aquí no entráis vosotros. Que aquí ese no se trabaja. El ecológico ya lo has explicado antes, que tenéis una línea aparte, que está todo separado para que no se adultere. Correcto. Y luego el sin filtrar. Sin filtrar, eso es un aceite que se ha puesto de moda, por así decirlo, hará una década aproximadamente o algo más, que se usa se produce con aceitunas verdes de principio de campaña, y no se pasa por un filtro de celulosa para poder quitarle esa partícula en suspensión que tenga. Es un aceite que no perdura tanto en el tiempo como puede ser un aceite filtrado, que es un aceite filtrado que comúnmente podemos ver en cualquier casa, que tú ves la botella y pues, está brillante, está transparente. Está amarillo. Correcto, pero eso, el color es más bien por la madurez de la aceituna, no porque esté filtrado o no. Vale. Porque tú al filtrarlo lo que haces es que le quitas, si le ha quedado un poquito de humedad, se la quita, si ha quedado alguna partícula en suspensión, también se la quita, y lo que hace es que solo y exclusivamente deja el aceite. Por lo tanto, se va a conservar mejor que un aceite sin filtrar en el tiempo. Es verdad que están muy ricos, son aceites que están muy buenos, muy buenos. Pero son para consumir en un periodo corto de tiempo y tan solo salen a principio de campaña. Una vez de que la aceituna, por la climatología o por el transcurso del tiempo, alcanza una madurez, ya no sale aceite verde sin filtrar. Claro, es que la diferencia es muy bestia, porque nosotros, tú ves la aceituna que acostumbra a ser verde y luego ves el aceite en el súper que es amarillo. Y en cambio este aceite que tenéis vosotros es verde muy intenso y el sabor es muy potente. Correcto. Y es increíblemente bueno. Nosotros lo consumimos y eso es lo que tú dices, rasca por la garganta y dices, ahora entiendo por qué de la aceituna verde sale aceite verde, y es porque tenéis este método que es de la primera cosecha y lo hacéis como más natural y por eso tiene tanto sabor. Es un aceite que prácticamente no se le aporta nada, es totalmente frío. Es triturado, aceite puro y ya está. Y tú lo ves y parece como zumo de aguacate o de kiwi, porque es un verde pistacho intenso, a la vista es muy agradable, sí. y la verdad que está muy rico. Otra de las preguntas que tengo es, ¿qué diferencia hay entre una aceituna que se utiliza para aceite y otra que es para aceituna de mesa, creo que le llamáis? Vale. Bueno, pues ahí prácticamente las diferencias están en, por ejemplo, la piel, que una aceituna de mesa no puede ser basta de piel, porque si no al comer no sería agradable. Luego hay variedades que son versátiles para ambas cosas. Tenemos la hojiblanca o lucentina, que se le llama, porque es una variedad endémica de la zona de Lucena, Cabra y demás, que es versátil para poderla trabajar tanto en mesa como en molino. Luego hay variedades que son solo exclusivamente de mesa, por ejemplo una aceituna gordal
¿No sirve para aceite? Bueno, sí, puede servir, pero ¿qué pasa? Que eso tiene un 7, un 8% de aceite, no es rentable para molino, tiene que ir destinada para mesa. Y las diferencias más o menos están en eso, a la hora de comer la de mesa, que tiene que ser una aceituna fina, que no tenga una piel basta. Si no, no la puedes morder, no puedes Claro, masticar. porque para molino en sí, como servir, sirve cualquier variedad. Todas tienen su aceite en mayor o menor proporción, ¿no? Claro. Y lo de la gestión de residuos ya lo has explicado, que es lo de la masa esta del... El orujo. El orujo. Lo que es la masa. ¿Cuánto tiempo tardáis desde que os llegan los camiones con aceituna a hacer el aceite? Más o menos, ¿cuánto rato ocupa este proceso? Desde que, digamos, no entra la aceituna hasta que sale el chorrito de aceite, por así decirlo, aproximadamente suelen ser unas 2 horas. En 2 horas ya tenéis el aceite liquidado. No liquidado, sino desde que nos ha entrado la aceituna al molino hasta que ya empieza a salir el primer aceite de esa aceituna, son 2 horas lo que se tarda entre que tú llenas la batidora, que se te va 1 hora y media por el volumen que tienen, hasta que le entra la masa al decanter y empieza a echar el aceite, suelen ser aproximadamente 2 horas. La aceituna no pasa más de 24 horas desde que nos entra hasta que se muele, porque todo el tiempo que esté almacenada en la tolva, o bien por temperatura exterior se nos calienta, o de la misma presión que ejercen las aceitunas en la tolva, van, digamos, haciendo el aceite sola y no es lo recomendable tanto por calidad como por pérdida, ¿no? Y merma de aceite, ¿no? Claro. Luego, ¿cómo suministráis? ¿De dónde conseguís? Ya lo has explicado antes que os zapateáis toda la comunidad de todo el territorio andaluz, pero ¿qué vais? ¿Vais directamente a los productores? ¿Os vienen ellos a vosotros? ¿Cómo lo gestionáis? Pues, como has dicho antes, lo más importante, perdona, es la aceituna. Tenéis que buscar auténticos proveedores muy buenos. ¿Cómo los encontráis? ¿Cómo los localizáis? ¿Qué hacéis? Bueno, pues mira, por suerte, como llevamos 50 años o más de 50 años ya al frente del negocio, pues el boca a boca y la reputación que se ganó el abuelo, por así decirlo. Yo tengo clientes que le entregaron a mi abuelo, la han estado entregando a mi padre y ahora estoy yo al frente de lo que es la logística y demás y trato con ellos, ¿no? Y para mí es una satisfacción muy grande. Hay desde que, como te he comentado, desde que le entregaron a mi abuelo hasta que me están entregando ahora y clientes nuevos que o bien del boca a boca de otros clientes que nos entregan o yo cuando ya termina la campaña, pues que por amistad con algunos que me presentan a otra gente o incluso de que nos llaman, oye, que he escuchado hablar de vosotros y le das tus condiciones, le ofreces porque nosotros tenemos para poder recoger la aceituna en campo, tanto trailers como cajas, le ofrecemos lo que tenemos. Le dais facilidades, entonces la gente dice que se viene a trabajar con vosotros. Claro, claro. Y el tema del precio, ¿cómo lo fijáis o cómo lo reguláis? ¿Cómo lo hacéis? O sea, os llama y dice, oye, te envío un palé o te envío yo el camión, ¿a qué precio? ¿Cómo lo pagas? ¿Todo esto? Bueno, pues la aceituna se paga y yo creo que es uno de los pocos productos que es más justo con el agricultor que el resto, ¿no? Porque según uno ve en la televisión, ¿no? Pues los tomates, los frutales, como son productos perecederos, se ve que lo comercian o los que lo compran o especulan con eso y juegan a que, ¿no? A pagarle lo mínimo al agricultor para ellos luego sacar un beneficio. Aquí en este caso no. En este caso hay una página, por ejemplo, que se llama Poolred, que es a la que más o menos todo el mundo, la gran mayoría, se rige, que ahí todas las almazaras, cooperativas y cualquiera que mueva aceite tiene que poner ahí las operaciones que se hacen. Registra las operaciones. Entonces el agricultor, según la calidad de aceitunas que haya entregado, o sea, si ha entregado aceituna de arriba, que es una aceituna buenísima, pues eso va a ser virgen extra, a lo que esté cotizándose el día que quiera él cobrar su aceituna, según la riqueza de aceite que traiga, se le paga el precio que aparezca en el mercado. Por eso digo que es uno de los productos que es más justo. Porque tiene el precio más o menos regulado y se sabe cuándo se ha venido, cómo se ha comprado y están todas las operaciones ahí registradas. Plan de expansión. Sé que trabajáis fuera de España, vendéis productos fuera, Estados Unidos y tal. ¿Cómo lo manejáis? ¿Qué hacéis? ¿Qué plan de previsión tenéis? ¿Cómo lo gestionáis? Bueno, siempre uno quiere ir creciendo, ¿no? Y mejorando. Es verdad que el tema de la compra-venta del aceite, la que lo gestiona es mi hermana y tenemos por ahí 2 o 3 comerciales pues, que mueven de cara
al extranjero el aceite, lo movemos tanto a granel como envasado. Sí es verdad que el granel frente al envasado puede ser un 90-10, ¿no? Un 90% a granel, un 10% envasado, porque lo normal es que la gente se lleva el aceite a granel y en destino lo envasan, se ahorran aranceles, se ahorran... A granel, que es un camión Cuba lleno de aceite. Una cisterna o bien contenedores como los que vemos que van en los barcos, que son como los backing box de vino y demás, por dentro tienen están adaptados para poder llevar líquido. Y lo exportáis allí y allí ya se encargan de... Correcto, de embotellarlo como o lo sea. embotellan o ellos ya lo venden. ¿Y qué más mercados tenéis pensado abrir? ¿Tenéis pensado alguno en concreto? En principio, Emiratos Árabes, algún país así y tal. Nosotros como dispuestos estamos a todo, pero sí es verdad que en el aceite hay muchísima competencia, estamos muchísima gente vendiendo y es muy complicado hacerte un sitio en el extranjero. Sobre todo es muy complejo años como este o como el pasado, por los precios que tiene el aceite, ¿no? Porque si, bueno, es una cosa que es barata, y una persona está acostumbrada, por ejemplo, a cocinar con mantequilla y tú lo ofreces por tema de salud y demás, le das un aceite de oliva, pues bueno, pues puede ir adaptando. Puede planteárselo. Y puede ir adaptando su paladar, pero a 8 o 9 euros, como estaba el año pasado, no todo el mundo, lo primero, se lo puede permitir y el que esté acostumbrado a cocinar con otro tipo de grasa no la va a sacar de eso. Claro. Ya que has dicho el tema del precio, la pregunta más peliaguda es ¿qué ha pasado con este año, con el precio del aceite que estaba tan disparado? Bueno, pues venimos de unos precios muy altos por la merma de cosecha que hubo el año pasado y este año, por ejemplo, como la climatología ha ido acompañando, llevamos en torno a 300 litros, 350, 250 litros desde lo que es el año pluvial, desde septiembre. Por muchas zonas, entonces ya no estamos con esta campaña, ya tenemos vista a la siguiente. Se supone que si el tiempo sigue como hasta ahora, la primavera acompaña un poquito, los árboles vienen descansados del año en el que estamos y del anterior, el año que viene se prevé que haya mucha cosecha. Para poner en situación, ahora estamos en el 24. Correcto. Entonces, en el 24 el precio va a ser un poco más barato que en el 23. Bastante más barato. Y el 25 va a haber mayor producción, dices, porque ha llovido más. Claro, vale. Y por tanto el precio va a bajar también. O sea, ahora estamos bajando los precios. Sí. O sea, que la gente no se preocupe, que en el súper no va a subir el precio del aceite tal y como estaba el año pasado. Y vamos para abajo. Es más, como venga en primavera una primavera normal, que no haga mucha calor, que en floración se queme la flor, que acompañe un poquito el tiempo. Puede ser que el año que viene veamos precios de 3 euros, 2,70 aproximadamente, porque hay mucha plantación en producción, hay mucho olivar recoger. Entonces, si bajan los precios, sí que podrás exportarlo y ser el sustitutivo de la mantequilla. Correcto. ¿No? Es lo que estás esperando. Por una parte es bueno y por otra es mala, ¿no? Yo sí es verdad que considero que debería de tener un precio más o menos justo, porque no puede ser que te valga una copa en cualquier lado, la gente esté dispuesta a pagar por una copa 10 euros y 14 euros y se beben 7 copas y a eso no le duele el bolsillo. Claro. Pero sin embargo, cuando un aceite como estuvo el año pasado a 7, 8 euros, todo el mundo manos a la cabeza. Es muy caro y tú compras medio litro de aceite y en tu casa te dura más de un mes. Claro. No es una cosa no te dura una noche. Entonces, ¿qué es caro y qué es barato, no? Tú pagas por un café 1,30 €, ¿qué te dura un café? Y sin embargo, tú en un litro de aceite, lo que estamos hablando, te dura mucho tiempo. Entonces, eso es una cosa que tendría la gente que un poco... Antes, fuera de cámaras, me has comentado que también trabajáis con grandes empresas como McDonald's y como Mercadona. Explícanos un poco ahí qué hicisteis. Sí, bueno, con el tema de McDonald's, cuando vino la pandemia que hemos tenido, pues ellos sacaron un producto intentando estar más cercano del productor primario. En este caso nosotros íbamos por la salsa, porque era una salsa de una hamburguesa de McDonald's,
y el ingrediente principal era el aceite. Entonces, vuestro aceite que se hace aquí. Correcto. Vale. Entonces, pues estuvimos grabando, estuvimos por aquí enseñándole todo el proceso y demás. Y la verdad que un proyecto muy interesante porque, en fin, pues siempre nos da un poquito de visibilidad y defiende uno su producto. Y luego, pues como estamos relacionados también con el mundo del trigo y de la harina, como he comentado antes, pues somos en el tema de la distribución de harina para mantecado, pues en esta época sobre todo, pues tenemos un volumen bastante importante, ¿no? Luego durante el resto del año, pues panadería tradicional o también para fábrica de bollería y demás. No paramos de trapichear, pero ahora mismo en campaña del mantecado es una locura, una locura. Más enfocado al tema de la inversión, hay mucha gente que tiene plantaciones de olivar y todo esto a nivel de inversión para futuro, para su plan de jubilación. ¿Tú qué opinas en todo esto? La tierra siempre es un valor seguro. No como el oro. Correcto. No es como, por ejemplo, la vivienda, ¿no? Que vivimos ya la crisis de 2007, si no recuerdo mal, 7-8, con el boom inmobiliario. La tierra, y dependiendo de la zona, se valora muchísimo. Lo veo una opción muy buena. Sí es verdad que hay que buscar siempre, dentro de las posibilidades, la mejor tierra posible, que sea de riego, a poder al mejor precio posible. Correcto. Claro. ¿Por qué? Porque con la climatología que tenemos siempre llueve menos y más torrencial. Entonces, el tener un riego, por ejemplo, te da una seguridad. No te va a salvar, pero tienes una seguridad de que más o menos tu media cosechita todos los años la vas a asegurar, ¿no? ¿Y tú qué te dedicas? O sea, que tú tratas con gente del campo y tal, ¿has notado que hay más gente que no se dedica toda su vida a esto de cultivar aceituna y tal? ¿Has visto como gente externa que tiene como otra línea de negocio o inversión tratar con este tipo de producto? Hay dos escenarios, ¿no? Tenemos por una parte el olivar tradicional de toda la vida, que lo normal es que sean parcelas pequeñas, familiares, que pues por circunstancias de la vida los hijos han ido a estudiar fuera, han estudiado carreras y su trabajo no lo tienen en el pueblo. Y cuando vayan los precios por donde hemos hablado antes, que esté el aceite barato, los costes de producción de esos olivares son muy altos. Podemos ver olivares abandonados de aquí a muy poco tiempo, por la mecanización de los demás y por los precios que vamos a tener. Y porque esos campos no tienen mecanización, entonces tienen unos costes fijos muy elevados y el aceite ha bajado, no les sale a cuenta trabajar la tierra. Correcto. Entonces tenemos ese escenario por un lado de que hay algunas tierras que se van a abandonar, y hay otro escenario de que gente que busca una solución de como se suele decir, no tener los huevos en la misma canasta. O sea, si eres constructor, pues tener otra opción de tener tu tierra, un valor seguro, y cada vez hay más gente que se está animando a poner, y sobre todo porque ya está contrastado en olivares intensivos y superintensivos. Claro. Y ahora a nivel personal, ¿en qué invierte Antonio Cano? Bueno, nosotros no paramos de invertir tanto en maquinaria para siempre intentar mejorar y intentar aprovechar al máximo pues tanto la energía como poder extraer al máximo el aceite a la masa, como en tierra. Nosotros también somos agricultores y... ¿Tenéis vuestras propias tierras? Tenemos nuestras propias tierras y no paramos de ampliar tampoco. No paramos. ¿Y tú a nivel personal, tú que compras pisos, o hemos visto que pisos quizás no eres el mayor fan, criptomonedas, acciones... Yo, como soy un poco tachado a la antigua, mi valor seguro, digamos, es la tierra, y es una cosa que, pues claro, me viene muy bien para el tema mío del aceite. Muy bien. Bueno, pues por mi parte ya está. Muchas gracias por habernos invitado aquí a tu almazara. Ha sido un auténtico placer y nada, nos vemos pronto. Igualmente. Gracias por haber visto este último capítulo de Más allá del oro y nos vemos en el próximo.